Ahora bien, Bakunin se hace la pregunta, ¿se debe rechazar toda autoridad? Porque claro, eso nos coloca en un límite muy intenso. Toda autoridad debe ser rechazada. Sí, a veces le encuentro que él hace una identificación que yo creo que no es correcta entre autoridad y poder. Obviamente la autoridad implica poder. No necesariamente político, por supuesto, ni militar. Hay otros tipos de poder. Pero implica poder. Pero claro, el poder no implica autoridad. Eso seguro. Pero bueno, es como que a veces se desliza entre los dos conceptos. Pero volvamos al tema de la autoridad. ¿Se debe rechazar toda autoridad? Porque aparentemente parecería que sí. Empezando por la de la ley. Bueno, en realidad él reconoce un tipo de autoridad, nada más, que es la que él llama la autoridad del que sabe. Y que Kojev sabe, sí, sabía mucho Kojev. Kojev llama la autoridad del jefe. La clasifica así entre los tipos de autoridad. Bueno, esa es la única que acepta Bakunin. Porque es una autoridad cambiante, se funda en el conocimiento, es relativa, no se impone. O sea, yo quiero arreglar un auto y por supuesto voy a ir a un mecánico. Bueno, si yo no sé, claro, no voy a ir a un médico ni a un arquitecto. Quiero hacer un puente y más vale que pregunte o tenemos algún saber sobre eso, porque si no, no va a durar 2 minutos. Claro, esa es la autoridad del que sabe. En el librito de Kojev, la noción de autoridad aparece como la autoridad del jefe. Sí, puede ser relativa, digamos, cambiante, pero se funda en el conocimiento, en la efectividad y sobre todo en la previsión. El que sabe puede, claro, no va a saber todo, ¿no? Prever, anticipar. Por eso, en otro tipo de sociedades, Kojev va a decir, esa es la autoridad de los augures, de los oráculos, de los sabios que anticipan. Bueno, es una forma también. Pero en este caso, y como ya estamos en el siglo XIX, XX o XXI, va a ser la autoridad del que sabe en un sentido, podríamos decir, operativo, técnico. Esa es la única autoridad que Bakunin se banca, por decirlo así, y que considera no opresiva. No opresiva. Bueno, ponele. Tiene otra particularidad esa autoridad. Es blanda, no es fija, es, vamos a decir, no es constante en el sentido, sabe otro, sabe más, no es que yo ya no sirvo para nada, pero bueno, se va enriqueciendo, se va modificando. Bueno, esa es la que se banca. Y además porque está la posibilidad, así como que un médico me diga, señora, haga tal tratamiento, y yo puedo decir, no, en realidad quiero hacer, bueno, por supuesto. Entonces, como que la libertad, la autonomía, estaría resguardada y la autoridad tendría algún fundamento que no sería divino, desde ya que él no soporta. Bueno, le voy a tirar unas frasecitas en esta parte, porque acá estamos dando cuenta de que al final, si se debe rechazar o no toda autoridad, cuál es su fundamento y su fuente. Por ejemplo, vamos a incendiar las redes. La Iglesia y el Estado son mis dos bestias negras, dice Bakunin. Ahí les tiro una. Aceptamos toda autoridad, la autoridad natural, relativa, cambiante, de hecho, no de derecho. No hay autoridad de derecho, hay autoridad de hecho. Por eso vale la del jefe. Bueno, que en general sería del que sabe, la autoridad del jefe, ¿no es cierto? Ese tipo de autoridad blanda, sin por eso habilitar la tecnocracia. De ninguna manera, en eso le doy la derecha, o a la izquierda, como quieran. Bueno, frases bakuninianas. Esta es terrible. La fe es la afirmación apasionada y estúpida de lo absurdo. Decime algo. O sea, otra. Cuando más grande se hace la divinidad, más miserable se vuelve la humanidad. Otra.
Iglesia y Estado, las dos instituciones fundamentales y fundantes de la esclavitud. Dice, terminaba de concluir que los peores despotismos son los dogmáticos, los doctrinarios, pero él lo asocia solamente con lo que están inspirados por los principios religiosos, por los principios dogmáticos. Bueno, en esta le voy a dar alguna porque él no conoció ni el comunismo estatista y su aberrante despotismo, y tampoco espantos como el nazismo. Bueno, no le voy a atribuir eso porque no lo conoció. Otra. La ciencia tiene una misión única, esclarecer la vida, pero no gobernarla. Esa me gustó. La ciencia, digamos, da cuenta de las relaciones constantes entre fenómenos, por decirlo así, o relaciones formales, y la formula en forma de leyes, constancias. Pero no gobierna la vida, y mucho menos puede dar cuenta de toda la vida, claro. Eso es una gran crítica a Comte, a la visión positivista, a la tecnocracia, a Saint-Simon y ese tipo de escuela. No al gobierno de la ciencia, dice Bakunin. Esa le doy bastante. Ahora, su obsesión es no fundar la poca autoridad que reconoce en el principio divino. Flor de principio que hay que bajarlo, ¿no? Es más sólido el principio de la autoridad, yo creo, que se ha podido desarrollar. Pero bueno, hay que bajarlo, ¿no? Bueno, entonces, él dice, con ese lenguaje que es tan religioso pero raro, que tenían muchos socialistas en el siglo XIX, que nunca terminará de llamarme la atención. Él dice, fíjense, nuestro Cristo, esto es tremendo, es el Cristo de la ciencia. Bueno, eso ya es fuerte. ¿Y cuál sería la diferencia con el Cristo, bueno, cristiano, digamos, o con, analógicamente, un principio religioso de ese tipo? Bueno, es que el Cristo cristiano es absoluto, perfecto, inmutable. Bueno, esto lo dice Bakunin, ¿no? Da cuenta de todo, sabe todo, hace todo, claro. En cambio, nuestro Cristo, qué fuerte es eso, que es el de la ciencia, es imperfecto, es relativo, es cambiante, es cuestionable, es falseable. Bueno, esto es muy fuerte. Cristo de la ciencia es algo muy fuerte, pero este lenguaje milenarista, religioso, religiosoide, no sé cómo llamarlo, está en muchos, no todos, los socialistas, algunos, ¿no?, del siglo XIX de manera característica. Bien, él va a terminar diciendo que nuestro Dios Padre, eso también es muy fuerte, es el mundo real. Y el mundo real es el único del que puede dar cuenta la ciencia. Y nada más. Entonces, si reconocemos la autoridad de la ciencia, que él la reconoce, que es relativa, no absoluta, y la aceptamos libremente porque la reconocemos racionalmente, bueno, o sea, no sé qué ley sería, pero aparte creo que hay una confusión entre ley en sentido normativo y ley en sentido científico. No tiene que ver en ese sentido, pero bueno, la ciencia acá está a tope, la ciencia, ¿no? Bueno, él dice, somos anarquistas y rechazamos hasta la autoridad y la legislación surgida del sufragio universal. Eso es y siempre será una falacia que solo justifica a las oligarquías políticas. Bueno, acá me aplaude, en esa le doy, la izquierda, no le quiero decir la derecha porque me va a retar Bakunin. Bien, y después termina, que con esto voy a terminar esta parte, haciendo una comparación entre idealismo y materialismo. Los materialistas partimos, dice Bakunin, todos los socialistas revolucionarios lo somos, de la materia justamente, el ser determina la conciencia, a la Hegel. Bien, pero partiendo de la materia, llegamos a una concepción del hombre que es perfectible, que es ascendente, que es progresivamente el acceso a su condición humana completa,
a la salida de la animalidad, que sería la revolución social. Una transformación o una realización de la naturaleza, no, la condición humana, en el sentido que alcanzaría la plena humanidad. Ay, bueno, cuando pienso en las masacres, bueno, en fin, pero pónganle. En cambio, dice, el idealismo parte, pero acá cae Hegel también, esa yo no la entiendo bien, porque bueno, pero bueno, así lo dice él, parte del punto de vista contrario, parte del ideal. El ideal, digamos, que se encarna, que siempre es caída, bueno, paradigmáticamente tenemos nuestra caída. Cuando los echaron del paraíso, vayan, trabajen, vivan, anden la tierra y sufran. Y digamos que la caída, desde el punto de vista idealista, la encarnación, lo que sería algo así, la materialización del ser humano y de la sociedad, solo es decadente, solo es una caída continua de allá, de los principios ideales, digamos, a la Platón. Bueno, esa es una visión, por eso él dice, al final el materialismo da idealismo en el buen sentido de la palabra, mientras que el idealismo da espanto, porque, bueno, esa es su visión. Por eso, dice él, son escuelas irreconciliables. Sobre todo el idealista en el punto donde termina siempre, de alguna manera, basándose el poder, ¿no? El poder, la autoridad, la ley, en el fundamento divino. Y eso siempre va a dar iglesia y va a dar Estado. En cambio nosotros, los materialistas, que sabemos y sostenemos que el libre albedrío no existe, que el ser humano no es libre, y que rechazamos todo principio de autoridad, bueno, porque el principio de autoridad, según él, da en el corolario de la animalidad, bueno, hasta ahí tengo mis cuestiones, terminamos afirmando, no cuestiones idealistas en el sentido de la escuela idealista, pero sí en el sentido de lo mejor del ser humano, lo mejor de su acceso a la auténtica libertad, que solo va a darse cuando no exista ni Estado ni Iglesia, los dos grandes opresores de la humanidad. Y la ley también. Bueno, piénsensela. Acá lo dejamos y vamos a seguir no sé cuántos videitos más para terminar de redondear un poco el pensamiento de Bakunin. Muchas gracias.